Bien, vamos a comenzar con la unidad 3 de ICB1. La clase de hoy corresponde a la clase 1 de la unidad 3 y voy a pasar a compartir pantalla con la presentación correspondiente. En esta unidad estaremos hablando del flujo de materia y energía en los seres vivos. Es una introducción al metabolismo, al conjunto de reacciones que ocurren en los seres vivos. Los objetivos para esta clase son comprender cuándo una reacción es energéticamente favorable en base al cambio de energía libre o delta G. Comprender que el delta G de una reacción depende de las características intrínsecas de las moléculas reaccionantes, cuantificado por el delta G cero o delta G estándar, y su cociente de concentraciones, al cual llamamos Q. Comprender que una reacción procede hasta que alcanza la posición del equilibrio. Una vez alcanzado, la concentración de las moléculas reaccionantes no cambia. Relacionar el delta G estándar o delta G cero con la constante de equilibrio de la reacción. Comprender que las reacciones secuenciales, que en las reacciones secuenciales el delta G es aditivo y poder explicar cómo pueden ocurrir reacciones energéticamente desfavorables mediante acople. Ustedes saben, los organismos vivos obedecen las leyes de la termodinámica. Estas leyes nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, sino que se convierte de una forma en otra. De energía potencial gravitatoria se puede convertir en energía cinética, la energía cinética se puede convertir en energía eléctrica y así. La energía siempre fluye, el segundo principio establece que la energía siempre fluye hacia una forma más dispersa o de mayor entropía, y los procesos tienden al equilibrio, o sea, a un estado de mínima energía potencial. Todas las formas de vida requieren energía para mantenerse y reproducirse. Al tiempo que hablamos, por ejemplo, nuestro corazón está bombeando, realizando trabajo, enviando sangre a todo el organismo. Nosotros estamos hablando, también requiere energía. Estamos pensando, también requiere energía. A nivel celular, lo mismo. Una célula tiene que ingresar productos químicos a la célula, tiene que deshacerse de productos de desecho y tiene que realizar trabajo dentro del interior de cada célula. Entonces, requerimos de energía para estar vivos y las transformaciones químicas son esenciales para los organismos vivos, ya que les permiten transformar la materia para sintetizar sus propias moléculas, es decir, para la biosíntesis o la síntesis biológica, y obtener energía del entorno. Las células entonces pueden entenderse como complejos de sistemas especializados en transformar materia y energía para mantener y reproducir orden biológico. Lo que desordena es precisamente el ambiente, del cual toman la materia a partir de la cual obtienen energía y fabrican sus propias moléculas. La célula la podemos ver como la industria química en miniatura. Esta imagen lo que pretende mostrar son algunas de las reacciones que ocurren en la enorme mayoría de las células. Cada punto representa un producto químico. Acá, por ejemplo, está la glucosa y todo en rojo, que estoy señalando acá, toda esta vía en rojo, es la degradación de la glucosa, inicialmente hasta piruvato, luego hasta acetilcoenzima A, luego ingresa en un ciclo de reacciones, cosa que veremos a lo largo de esta unidad. El punto es que cada uno de estos puntitos es un producto químico. Hay una serie de productos químicos, hay numerosos productos químicos en la célula y cada unión de un punto con otro es una reacción química. Noten que hay puntos donde convergen y divergen diversas vías, diversas rutas metabólicas, como si fuera un mapa de una ciudad. En algunos lugares hay un enjambre de productos químicos que convergen, por ejemplo, acá en el piruvato salen y llegan numerosas reacciones. En el acetilcoenzima A también ya conecta un montón de reacciones. Hay vías lineales, hay vías cíclicas y así. Entonces, al conjunto de reacciones químicas que pueden ocurrir en un organismo lo denominamos metabolismo. Las reacciones del metabolismo están entonces conectadas
forman líneas de producción en serie y a estas las llamamos vías metabólicas. Lógicamente, el metabolismo está regulado y no todas las reacciones ocurren al mismo tiempo, porque en determinado momento puede necesitarse producir un producto químico y en otro momento ese producto químico no ser necesario, de modo tal que eso está regulado en las células. Sobre las reacciones químicas nos va a interesar saber si liberan o requieren energía. ¿Procede en la dirección escrita o la inversa? Es decir, nos va a interesar la termodinámica de la reacción. Que libera energía también podemos decir que es termodinámicamente favorable, energéticamente favorable o exergónica. Son todos sinónimos. Que requiere energía quiere decir que es termodinámicamente desfavorable o endergónica. Todos estos términos son similares. Entonces nos interesará saber si libera o requiere energía, cuán rápida es una reacción, es decir, consideraciones cinéticas, además de consideraciones termodinámicas, esto lo veremos en la clase que viene, y hasta dónde avanza una reacción, es decir, cuán lejos está la reacción del equilibrio. Y bueno, en estos asuntos, Gibbs fue un físico y químico que aportó eh, mucho a el campo de la termodinámica y en general se lo considera el padre de la físico-química. A los efectos formales hay algo que es importante, que es visualizar qué reacción estamos considerando. Entonces, a los efectos formales consideramos reactivos a los que están a la izquierda de la ecuación planteada y productos a los que están a la derecha. Acá tenemos A que se convierte en B, A es el reactivo y B es el producto. Esta reacción tendrá una velocidad dada que es esa V1 que pusimos allí arriba de la flechita. Entonces, A es reactivo, B es producto. ¿En qué dirección procede la reacción? Depende de las características intrínsecas de las moléculas, qué enlaces tiene y de las concentraciones de las moléculas reaccionantes, las moléculas de reactivos y las moléculas de producto. La dirección en la que ocurre una reacción acarrea siempre una pérdida de energía libre, que llamamos G, que es una energía potencial química o energía usable. Esta energía libre es el cambio de energía libre, es el que determina si una reacción ocurre o no. Nos dice si es energéticamente o termodinámicamente favorable. El cambio entonces de energía libre asociado a la reacción, delta G, predice la dirección en la que la reacción procede. Si el delta G es negativo, la reacción es termodinámicamente favorable o energéticamente favorable o libera energía o exergónica. Todos estos términos los utilizamos como sinónimos. Favorable en la dirección escrita. ¿Sí? Esto quiere decir que favorece la formación de productos en la dirección en la que está escrita, recordamos la reacción, hasta que se alcanza el equilibrio. En cambio, si el delta G es positivo, la reacción es energéticamente o termodinámicamente, más correctamente, decir, desfavorable o endergónica y requiere energía. Para proceder en la dirección escrita, l- eh, requiere de energía. Y por tanto, la reacción inversa es la que es favorable si el delta G es positivo. Podemos hacer una analogía con la energía potencial y una bola que cae al costado de una ladera. Acá es energéticamente favorable que la bola o la roca encima de la montaña caiga hacia el valle y encuentre esa posición de equilibrio. Entonces, para una reacción química ocurre lo mismo. Para una reacción química en la cual A pasa a B, tenemos el reactivo A que se convierte en el producto B. Bueno, si la energía libre del reactivo A en la concentración en la que se encuentra el reactivo A es mayor que la de B, bueno, avanzará hasta la composición de equilibrio y ahí se quedará en esa composición equilibrada la reacción química. El delta G, el cambio de energía libre que predice
si la reacción es favorable o no, es G de productos menos G de reactivos. En este caso, el producto es B, entonces el G de B menos el G de A es negativo y por eso tenemos esta curva. Si esto, imaginen que vale 2 G de B y reactivo A vale 10, 2 menos 10 da menos 8. Entonces, ese cambio de energía libre es lo que predice la dirección en la cual avanza la reacción. Cuando es negativo, avanza en la dirección escrita. Si es positivo, avanza en la dirección contraria. Siempre en relación a la dirección planteada de la reacción. Vamos a ver ahora algo, un caso particular del delta G, que es el delta G estándar o delta G cero, el cero supraíndice. Este delta G es un caso particular del delta G. Decíamos que el delta G depende de las características intrínsecas de las moléculas y de la concentración de las moléculas. El delta G estándar es el delta G a concentraciones 1 molar de todas las moléculas reaccionantes. Lo llamamos entonces delta G estándar. Es un caso particular del delta G y lo vamos a ver, y es útil verlo, porque el delta G estándar nos permite ver la tendencia intrínseca de las moléculas reaccionantes. Si partimos de una concentración, en este caso estamos viendo, perdón, una reacción en la cual glucosa 1-fosfato, voy a señalar acá que no estoy pudiendo, glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. Acá tenemos carbono 1, está fosforilado en el grupo hidroxilo está fosforilado, por eso es glucosa 1-fosfato. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta es la conversión en glucosa 6-fosfato. Tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está fosforilado en el alcohol del carbono 6. La conversión de glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, si partimos de un mol de 1 molar, perdón, de glucosa 1-fosfato y 1 molar de glucosa 6-fosfato, es decir, partimos de una concentración que es igual del reactivo que del producto, 1 molar, tanto de uno como de otro, el delta G, por ahora tomamos esto de esta manera, después vamos a verlo matemáticamente, el delta G depende únicamente de las características intrínsecas de las moléculas. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos una concentración constante y 1 molar, y eso nos da el delta G estándar, que nos da la tendencia intrínseca de las moléculas a reaccionar. En este caso, el delta G estándar es menos 1,7 kilocalorías por mol. Algo que no dijimos, el delta G se expresa en kilocalorías por mol. El delta G estándar para esta reacción es negativo. Si ponemos un mol de glucosa 1-fosfato, un mol de glucosa 6-fosfato a reaccionar, el delta G en esas condiciones es 1,7 kilocalorías por mol. ¿Por qué esto es así? Porque la glucosa 6-fosfato es más estable que la glucosa 1-fosfato y el delta G de esa reacción es entonces negativo. En el equilibrio, por tanto, habrá más producto que reactivo. Si partimos de 1 molar glucosa, 1 molar glucosa 1-fosfato y 1 molar glucosa 6-fosfato, como esta reacción tiene un delta G estándar de menos 1,7 calorías, en esas condiciones es favorable que se dé el pasaje de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque el valor es menos 1,7 kilocalorías por mol. Cuando se alcanza el equilibrio, vamos a tener, en este caso particular, 95% de glucosa 6-fosfato y 5% de glucosa 1-fosfato. Es decir, que la enorme mayoría de la glucosa 1-fosfato se convirtió en glucosa 6-fosfato. En el equilibrio, entonces, como el delta G estándar es negativo, si partimos de 1 molar y 1 molar, esa reacción procederá en la dirección escrita y en el equilibrio tendremos, bueno, 95% de glucosa 6-fosfato y 1% de 1-fosfato. Bien, el delta G, como decíamos, y la posición de equilibrio, que va de la mano del delta G estándar, el delta G estándar, dependen de las moléculas reaccionantes y varía reacción a reacción.
En esta reacción veíamos que el delta G estándar era menos 1,7 calorías para el pasaje de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Y había en el equilibrio más, mayoritariamente más glucosa 6-fosfato que glucosa 1-fosfato. Para esta otra reacción, que es la glucosa 6-fosfato, simplemente tenemos otra representación aquí de la glucosa, pero es la misma molécula, el pasaje de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, que es esta molécula que vemos acá, también es una hexosa, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, también está fosforilada en el carbono 6, pero tiene un anillo de 5 y no un anillo de 6. El pasaje de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfatos es de más 0,4 kilocalorías por mol. Es decir, si ponemos un mol de glucosa 6-fosfato y un mol de fructosa 6-fosfato, como el delta G es positivo, habrá más fructosa 6P que se convierte en glucosa 6P y en el equilibrio vamos a tener un 80% de glucosa 6-fosfato y un 20% de fructosa 6-fosfato. En este caso, el reactivo es más estable que el producto y el delta G estándar es positivo. Por eso es que en el equilibrio vamos a tener más glucosa 6-fosfato que fructosa 6-fosfato. Entonces, este es como un poco un juego que estamos haciendo, pero nos va a servir para ver en primera instancia que el delta G estándar se relaciona con el equilibrio. Esto lo vamos a ver en breve matemáticamente. Por otra parte, el delta G estándar nos da la tendencia intrínseca de una molécula a convertirse en otra cuando las ponemos en igualdad de fuerza, porque estamos poniendo 1 molar y 1 molar para determinar el delta G estándar. Entonces, 1 molar de 1-fosfato y 1 molar de glucosa 6-fosfato tiende a ir hacia 6-fosfato. En cambio, 1 molar de 6-fosfato y 1 molar de fructosa 6-fosfato tiende al equilibrio, va a ir, va a ir hacia glucosa 6-fosfato hasta que alcanza el equilibrio con esa relación de 4-1. Bien, volviendo a la reacción, no ahí dice cualquier palabra, pero volviendo a la reacción de glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, esta es la relación de equilibrio, decíamos. Entonces vamos a ir viendo intuitivamente, y después vamos a pasar a números, cómo el delta G, además de depender de las características intrínsecas, depende también de las concentraciones. ¿Qué pasa entonces si partimos de 100% de glucosa 1-fosfato? ¿O qué pasa si partimos de glucosa 100% de glucosa 6-fosfato y no ya de un mol de glucosa 1-fosfato o de un mol de glucosa 6-fosfato? Esta es una pregunta que nos podemos hacer para empezar a comprender cómo las concentraciones impactan en el delta G y en la dirección en la que transcurre una reacción. Entonces, si tenemos 100% de glucosa 1-fosfato, ¿hacia dónde irá la reacción planteada a glucosa 6-fosfato y cuánto avanzará esa reacción si partimos de 100% de glucosa 1-fosfato? Entonces, bueno, esa glucosa 1-fosfato pura, lógicamente, va a transformarse en su enorme mayoría en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque, bueno, va a llegar a la condición de equilibrio. Y en el equilibrio vamos a tener que el 95% de la glucosa 1-fosfato se convirtió en glucosa 6-fosfato. Eso, bueno, eso. De esa manera, porque en la medida, y acá lo que es importante ver es que en la medida que la glucosa 1-fosfato disminuye, la concentración de glucosa 6-fosfato aumenta. Y este cambio en las concentraciones relativas que el delta G inicial hace que el delta G inicialmente favorable se vuelva cada vez menos negativo hasta alcanzar el equilibrio en el cual el delta G es igual a cero. Es decir, partimos de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato y esto empieza a caer la cantidad de glucosa 1-fosfato, a aumentar la de glucosa 6-fosfato hasta que el cambio de energía libre, bueno, se iguala a cero y ahí queda en una composición de equilibrio que lógicamente es una composición
constante, en el cual la relación de las moléculas es constante, 95% a 5%. Ahora bien, ¿hacia dónde irá la reacción planteada de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato y cuánto avanzará si se parte ahora de 100% de glucosa 6-fosfato? Ahora tenemos solamente glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasará con esta glucosa 6-fosfato? Bueno, tenderá nuevamente al equilibrio. 5% en este caso de las glucosas 6-fosfato se convertirá en glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo si partimos de glucosa 1-fosfato llegamos a una mezcla, a una composición 95-5 de 6-fosfato 1-fosfato. Si partimos de 100% de glucosa 6-fosfato, también llegamos a la misma composición de equilibrio. Simplemente cuando partimos en desde este lado, bueno, tan solo un 5% se convierte en glucosa 1-fosfato. En cambio, si partimos de glucosa 1-fosfato pura, 95% se convierte en glucosa 6-fosfato. La tendencia natural es ir hacia glucosa 6-fosfato si ponemos 1 molar y 1 molar. Eso no quita que si ponemos solamente glucosa 6-fosfato va a ir en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque la concentración de 100% de glucosa 6P hará que al 5% de esas moléculas se conviertan en glucosa 1P. Entonces, como decíamos, en la medida que la concentración de la glucosa 6-fosfato disminuye, la concentración de glucosa 1-fosfato aumenta. Este cambio en las concentraciones relativas hace que, nuevamente un poco lo mismo que decíamos hoy, el delta G inicialmente favorable del pasaje, en este caso de rosaditas a rojas, se vuelva cada vez menos negativo hasta alcanzar un delta G cero. Pero bueno, noten ustedes que si partimos de pelotitas rojas de glucosa 1-fosfato, la dirección avanza hacia las rosaditas. Y si partimos solo de pelotitas rosaditas, solo de glucosa 6-fosfato, es tan alta la concentración de glucosa 6-fosfato y es cero la de 1-fosfato, que aunque la tendencia natural sea ir hacia 6-fosfato, habrá un 5% que se convierta en 1-fosfato. ¿Por qué? Porque las concentraciones también mandan. Y eso lo vamos a ver en breve. Entonces, lo vamos tan en breve que lo vemos aquí en esta diapositiva. El delta G, el cambio de energía libre de una reacción, depende de las características intrínsecas de las moléculas, como venimos diciendo, y de las concentraciones de reactivos y productos. Asimismo, depende también de la temperatura, algo que no veníamos diciendo. Entonces, para una reacción genérica A que se convierte en B, el delta G tiene esta expresión. Delta G es igual al delta G estándar del pasaje de A a B más RT, T es la temperatura en grados Kelvin, R es una constante positiva, logaritmo neperiano de la concentración de B sobre la concentración de A, ¿sí? De producto sobre reactivo. Ln es logaritmo neperiano, R es una constante positiva, como decíamos, T la temperatura en grados Kelvin. El cociente de B sobre A se denomina genéricamente Q. Entonces, el delta G es igual al delta G estándar del pasaje de A a B más RT logaritmo de Q. Este Q es el planteado para esta ecuación tal cual está escrita, donde tenemos A a la izquierda, B a la derecha, nos queda logaritmo de B sobre A, de la concentración de B sobre A, para este Q es concentración de B sobre A. El término delta G cero o estándar es el que depende, como decíamos, de las características intrínsecas de las moléculas reaccionantes y equivale al delta G estándar cuando todas las concentraciones de las moléculas reaccionantes es 1 molar. ¿Sí? Es lo que decíamos hoy, que cuando es 1 molar, el delta G se vuelve el delta G estándar. ¿Por qué? Bueno, porque logaritmo de Q sería logaritmo de 1 cuando tenemos 1 molar y este término vale 0 y por lo tanto el delta G es igual al delta G estándar cuando Q vale 1 y que tal es el caso cuando la concentración de todas las moléculas reaccionantes es 1 molar, logaritmo
neperiano de 1 molar es 0 y este término vale 0 y delta G es igual al delta G estándar. Bien, volviendo al hecho de que comentábamos más temprano de siempre tener presente la reacción que tenemos delante, la que está planteada. Para la reacción A a B, el delta G de A a B será el delta G estándar del pasaje de A a B más RT logaritmo de la concentración de B sobre A. Como decíamos hasta ahora, acá no hay novedad. El delta G, habíamos dicho, se expresa en kilocalorías por mol. Ahora bien, si planteamos la reacción opuesta, es decir, el pasaje de B a A, el delta G del pasaje de B a A será igual al delta G estándar del pasaje de B a A más RT logaritmo neperiano de la concentración de A sobre la concentración de B. Entonces, acá es importante saber que si el delta G de A a B vale 2, el delta G de B a A va a valer menos 2. El delta G del pasaje de A a B es igual y de signo contrario al delta G del pasaje de B a A. Y algo análogo ocurre con el delta G estándar. El delta G estándar del pasaje de A a B es igual al delta G estándar, igual y de signo contrario al delta G cero o delta G estándar del pasaje de B a A. Y eso es lo que esquematiza en esta imagen. Si planteamos la reacción A a B, hay un delta G negativo porque el G de los productos es menor que el G de los reactivos. Este delta G es negativo. Pero si planteamos la reacción inversa, bueno, vamos a tener que el delta G es positivo, del mismo valor y de signo contrario. Y acá tenemos el punto de equilibrio que vamos a tener más B que A, vamos a estar más cerca de B que A, y acá tenemos el punto de equilibrio y vamos a estar de vuelta, ¿no? Como es la reacción inversa, vamos a estar más cerca de B que de A. Entonces, delta G es igual a delta G estándar más RT logaritmo de U. Y siempre acordarnos de la reacción tal cual está planteada para poner la fórmula de delta G. Para una reacción genérica en la cual tenemos n moles de A reaccionan con m moles de B para dar p moles de C más q moles de D, el delta G será el delta G estándar de esa reacción más RT logaritmo neperiano de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de D elevada a su coeficiente estequiométrico dividido A elevado a su coeficiente estequiométrico n por la concentración de B elevado a la m, que es su coeficiente estequiométrico. A esto es lo que llamamos Q. Delta G0, noten ustedes, esto es lo que llamamos Q, noten ustedes que delta G estándar puede tener un signo y delta G ser de signo contrario, dependiendo del valor de Q, dependiendo de las concentraciones. Por eso, repetimos, el delta G depende del delta G estándar, que depende de las características intrínsecas de las moléculas reaccionantes y depende de la concentración de las moléculas reaccionantes. Este cociente, cuánto hay dependiendo de las concentraciones de las moléculas reaccionantes. Bien, entonces, habíamos visto que en el delta G estándar había una relación con el equilibrio y ahora lo vamos a ver formalmente, porque la constante de equilibrio, que es la relación de concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio, es eh, específica para cada reacción, habíamos dicho, y además se relaciona, se vincula con el delta G estándar y permite calcular el valor del delta G estándar si sabemos la constante de equilibrio y viceversa, si conocemos la constante de equilibrio podemos calcular el valor de delta G estándar. ¿Por qué? Porque el equilibrio es un caso particular de la reacción que veíamos, de la, perdón, ecuación que veíamos recién. En el equilibrio, el delta G es igual a cero, y entonces acá la reacción en términos netos no va ni para adelante ni para atrás, y el cociente de concentraciones es la constante de equilibrio o simplemente K. Entonces, el equilibrio es un caso particular. ¿Por qué? Porque el delta G es cero en el equilibrio y el cociente de concentraciones es el cociente de concentraciones en el equilibrio y por lo tanto es la constante de equilibrio.
y las concentraciones son las del equilibrio. La constante de equilibrio entonces se expresa como el cociente de las concentraciones de productos sobre reactivos en el equilibrio. Para la reacción A que pasa a B, tenemos que el delta G estándar del pasaje de A a B es igual a menos RT logaritmo neperiano de P, concentración de B en el equilibrio, sobre la concentración de A en el equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en esta fórmula, si delta G es igual a cero en el equilibrio, bueno, RT logaritmo de Q sería K, porque estamos en el equilibrio, es igual a menos delta G0. Tenemos esta fórmula. En el equilibrio esto se iguala a cero. Por lo tanto, delta G0 es igual a menos RT logaritmo de Q, pero el Q particular del equilibrio es la constante de equilibrio. Es un caso particular cuando se alcanzó el equilibrio. Entonces, el delta G0 del pasaje de A a B es menos RT logaritmo de las concentraciones de B en equilibrio sobre la concentración de A en equilibrio. La constante de equilibrio es el Q del equilibrio, es la concentración de B en el equilibrio dividido la concentración de A en equilibrio. Y bueno, esto admite esta fórmula más sencilla que es delta G0 de A a B es menos igual a menos RT logaritmo neperiano de la constante. ¿Sí? Recuerden esto que es sumamente importante y esta es la fórmula general. Simplemente igualamos a cero, pasamos delta G0 para el otro lado y el Q se transforma en K. Entonces acá hay algo importante que es la variación de la constante de una reacción con el delta G estándar. Esto lo habíamos estado viendo intuitivamente al principio cuando hablamos de la reacción de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, que tenía un delta G estándar de menos 1,7 kilocalorías por mol, menos 1,7 kilocalorías por mol, y había 19 moléculas de B por cada molécula de A en el equilibrio. Si nosotros hacemos cuentas, digamos, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, valga la redundancia, que cuando el delta G estándar es negativo, la constante de equilibrio va a ser mayor que 1. ¿Sí? En cambio, cuando el delta G estándar es positivo, la constante de equilibrio va a ser menor que 1, mayor que cero y menor que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el delta G estándar, de manera sencilla, digamos, si el delta G estándar es negativo, está favorecido la formación de productos y por lo tanto habrá más producto que reactivo. Por ejemplo, si el delta G estándar es menos 1,4, habrá 10 veces más concentración de B que de A. Si hay menos 2, si el delta G estándar es menos 2,8, habrá 100 veces más concentración de B quede A en el equilibrio. Bueno, y así sucesivamente con delta G eh, más negativos. Para el otro lado, si tenemos un delta G estándar de 1,4 kilocalorías por mol, habrá 10 veces más concentración de reactivo que de producto. Es decir, este valor es 0,1. Eso implica que si hay una concentración eh, de 1 de B, habrá una concentración de 10 de A. 1/10 igual 0,1 igual 10 a la menos 1. Si es de 2,8, habrá 100 a 1 de A, concentración de A, en relación a concentración de B. ¿Por qué? Porque está favorecido los reactivos. Y eso es lo que se pretende ilustrar acá con este balancín. Tenemos un delta G negativo, la relación de concentraciones de B a A es de 10 a 1. Entonces, ¿por qué está favorecida la formación de productos? En cambio, si la reacción, esta genérica, tuviera un delta G de 1,4, no ya de un menos 1,4, bueno, en el equilibrio tendríamos 10 veces más de A que de B en términos de concentración. Entonces, que hay una relación directa entre el delta G0, delta G estándar y la constante de equilibrio es sumamente importante de incorporar. Delta G estándar, delta G0 negativo, implica una constante de equilibrio mayor que 1 y favorece los productos en el equilibrio. En cambio, el delta G positivo implica una constante de equilibrio menor que 1 y favorece los reactivos en el equilibrio. Bien, esto es
parte de lo que estábamos viendo, que para una reacción genérica, delta G es delta G0 más RT logaritmo de Q. Bueno, y como el delta G0 es igual a menos RT logaritmo de K, tenemos esta expresión en que delta G también la podemos poner como menos RT logaritmo de K, neperiano de K, más RT logaritmo neperiano de Q. Y eso hace que para esta reacción genérica de pasaje de A a B, si Q es menor que la constante de equilibrio, la reacción irá de A hacia B hasta que alcanza la posición de equilibrio. En cambio, si tenemos concentraciones tales que Q es mayor que equilibrio, bueno, la reacción irá de B hacia A hasta alcanzar la posición de equilibrio. Eso es lo que dice acá abajo. Si Q menor que K de equilibrio, entonces delta G negativo y la reacción es energéticamente favorable. En cambio, si Q es mayor que la constante de equilibrio, el delta G es mayor que cero y la reacción es energéticamente desfavorable, la planteada, pero por lo tanto la que ocurrirá será la inversa, es decir, de B se correrá hacia A hasta la composición de equilibrio. Bien, entonces esto nos da una idea de dónde estamos en relación al equilibrio cuando tenemos unas concentraciones que difieren de las concentraciones de equilibrio, hacia dónde se mueve una reacción. Una vez más, vamos a insistir con esto de la importancia de la dirección en la que está planteada la reacción. Hablamos de reactivos y productos de la reacción para una reacción planteada A a B, con una constante que es la concentración de B en una constante de equilibrio, que es la concentración de B en equilibrio dividido la concentración de A en equilibrio. Si formalmente planteamos la reacción inversa, vamos a tener que el reactivo es B, que el producto es A y que la constante es de equilibrio es la concentración de A en el equilibrio sobre la de B en el equilibrio. A manera de ejemplo, si la constante de equilibrio de la reacción A a B es 10, la constante de equilibrio de la reacción inversa será 0,1, porque las relaciones de equilibrio en esa reacción van a ser siempre las mismas, más allá de que yo lo plantee de una manera o de la manera inversa. Bien, vamos a ver unos ejercicios medios, si se quiere, tontos, pero para machacar un poco con este asunto. Dice, y acá volvemos a la reacción que planteábamos al inicio, que es la reacción de isomerización de la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Es una reacción de isomerización simplemente porque el fosfato, la fórmula general es la misma de una molécula y la otra, simplemente el fosfato en lugar de estar en el carbono 1 está en el carbono 6. Cuando alcanza el equilibrio, hay 95% de glucosa 6-fosfato y 5% de glucosa 1-fosfato. Usted razona que la constante de equilibrio de dicha reacción será mayor que cero, menor que uno, B igual a uno, C mayor que uno, D no es posible deducir nada acerca de la constante de equilibrio. Bueno, acá hay algo importante, que si obtenemos más producto que reactivo en el equilibrio, la constante de equilibrio es mayor que uno, porque el producto acá es glucosa 6-fosfato, tenemos 19 a 1, ¿sí? Entonces acá hay, en el equilibrio, está favorecida la formación de producto glucosa 6-fosfato. Para esta reacción planteada de esta manera, se favorece el producto y por tanto la concentración de equilibrio va a ser 19 sobre 1. Están en esa relación de concentración, por lo tanto va a ser mayor que 1. ¿Sí? Está favorecida la formación de producto, que es lo que veíamos acá, ¿no? Cuando eh, tenemos más producto que reactivo, lo que acabamos de decir, la constante de equilibrio es mayor que 1. Cuando tenemos más producto que reactivo. En cambio, cuando tenemos más reactivo que producto, ocurre lo contrario. Lo mismo con el delta G0. Cuando tenemos más producto que reactivo, el delta G estándar, delta G0, es negativo. En cambio, si favorece la formación de reactivos, bueno, ocurre lo contrario y el delta G es con el signo contrario. Bien, entonces acá la respuesta correcta es la C. La constante de equilibrio será mayor que 1. ¿Por qué? Porque hay más glucosa 6-fosfato que glucosa 1-fosfato en el equilibrio. Fin. Hay 19 a 1. Ese es el valor
el logaritmo neperiano, eh, la constante de equilibrio va a adquirir el valor de b en el equilibrio, que va a ser 19, a 1. Es decir, va a valer 19 esa constante de equilibrio. Listo. Bien, ahora la segunda pregunta. Cuando la reacción de isomerización glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, otra vez lo mismo. Hay 95% de glucosa 6P y 5% de glucosa 1P. Usted razona que el delta G0 de esa reacción será A menor que cero, B igual que a cero, C mayor que cero, D no es posible deducir nada acerca del delta G estándar de la reacción. Y esto es lo mismo que venimos diciendo. Una tenemos más, es favorable que se forme más producto que reactivo en condiciones estándares. Eh, por lo tanto, el delta G estándar favorece la formación de productos y por lo tanto el delta G estándar va a ser menor que cero. Lo mismo que veníamos comentando en relación a nuestra tablita, ¿no? El delta G, la constante de equilibrio va a ser 19, está entre 10 y 100, digamos, y por lo tanto el delta G estándar va a ser entre menos 1,4 y menos 2,8. Hay una relación que delta G estándar negativo se corresponde con una constante de equilibrio mayor que 1 y un delta G estándar positivo se corresponde con una constante de equilibrio entre menor que 1, mayor que 0, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, volvemos acá. Y listo, ¿no? Entonces acá la opción correcta es la A. El delta G estándar es menor que cero. Si ponemos 1 molar de glucosa 6-fosfato y 1 molar de glucosa 6-fosfato, al final, en el equilibrio, vamos a obtener más producto que reactivo. Por lo tanto, el delta G estándar es negativo. Es todo lo mismo lo que estamos conversando casi que desde el inicio de la clase. Simplemente acá lo estamos viendo con ejemplos numéricos. Y ahora, para ver la importancia de la reacción planteada, seguimos jugando con los valores estos, ¿no? Entonces acá, cuando la reacción de isomerización glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, acá estamos invirtiendo la reacción planteada. Formalmente, ahora no estamos viendo 1-fosfato a 6-fosfato, sino 6-fosfato a 1-fosfato. Alcanza el equilibrio, de vuelta a lo mismo, eso no lo mueve nadie. Para esta reacción habrá 95% de glucosa 6P y 5% de glucosa 1P. Es decir, pues si ponemos 1 molar de ambas reactivos, vamos a obtener más glucosa 6P. Están favorecidos los reactivos en este caso, porque estamos poniendo pasaje de glucosa 6P a 1P. Entonces, usted razona que el delta G0 de dicha reacción será menor que cero, mayor que cero, igual que cero. No es posible deducir nada acerca del delta G estándar de la reacción. Y lógicamente, si en el equilibrio obtenemos mucho más reactivos que producto, el delta G estándar va a ser positivo. Es decir, va a ser igual y de signo contrario al de esta reacción planteada así. Y este era negativo, este va a ser igual y positivo. Bien, entonces, eh, para pasar limpio acá es importante ver que la relación entre delta G estándar y constante de equilibrio y la importancia de en cómo está planteada la ecuación que tienen delante. En estas dos preguntas tenían el pasaje de glucosa 1P a glucosa 6P. En esta tienen la reacción inversa planteada. Bien, vamos a ver esta otra preguntita que dice lo siguiente. Dice, una reacción posee un delta G estándar de 0,5 kilocalorías por mol y en condiciones celulares un delta G de menos 0,5 kilocalorías por mol. Usted razona que la reacción es energéticamente o termodinámicamente favorable en condiciones estándares, desfavorable en condiciones celulares. B. Favorables en condiciones estándares y en condiciones celulares. C. Desfavorable en condiciones estándares y favorable en condiciones celulares. D. Desfavorable en condiciones estándares y en condiciones celulares. Bueno, acá tenemos que saber qué pasa en condiciones estándares. Bueno, en condiciones estándar
el delta G estándar es positivo, 0,5 kilocalorías por mol. Por lo tanto, en condiciones estándar, esa reacción va a ser desfavorable. ¿Por qué? Porque tiene un delta G positivo. Por otro lado, si en condiciones celulares tiene un delta G negativo, como el criterio de espontaneidad, si una reacción es endergónica o exergónica, es el delta G sea negativo. Si en condiciones celulares tenemos un delta G de menos 0,5, en condiciones celulares será favorable. ¿Por qué? Bueno, porque en condiciones favorables, perdón, celulares, habrá concentraciones de las moléculas reaccionantes tal que eh, nivelan el delta G positivo y lo vuelven incluso negativo. En resumen, como el delta G estándar es positivo, va a ser desfavorable en condiciones estándares. En condiciones celulares el delta G es negativo, en esas condiciones va a ser favorable. La respuesta correcta entonces es desfavorable en condiciones estándares, porque el delta G es positivo, favorable en condiciones celulares, porque en condiciones celulares es de menos 0,5 kilocalorías por mol. En cambio, en condiciones estándares es 1 molar y 1 molar, y bueno, es delta G es igual eh, a 0,5 kilocalorías por mol. Bien, acá recordar, esto lo vamos a dejar para la clase que viene, pero cuando se alcanza, simplemente hago un adelanto acá, porque no lo grabé en la clase no lo grabé en la clase de 2 y sí entonces conviene recordarlo acá, estos falsos amigos del equilibrio, que cuando se alcanza el equilibrio se alcanza una composición de equilibrio que es, ¿cómo decir?, fija. Las moléculas reaccionantes están en un cociente de concentraciones que es constante. Y eso hace que la velocidad de la reacción directa se iguala a la velocidad de la reacción inversa. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero que las velocidades de la reacción directa e inversa se igualen en el equilibrio no quiere decir que las concentraciones de reactivos y productos sean iguales. La relación de concentraciones, que es una constante para cada reacción, puede tomar cualquier valor positivo, que es esto que veíamos acá con la constante de equilibrio, ¿verdad? Esta constante puede tomar cualquier valor. Este valor de 1 es un caso particular para una reacción que tiene un delta G estándar de 0, pero la constante de equilibrio puede ser 2, 10, 100, 138 o puede ser 0,2, 0,28, 0,01 y así. Puede tener cualquier valor positivo. Es decir, que las velocidades se igualen no quiere decir que la concentración de las moléculas, que el cociente de la concentración de moléculas reaccionantes sea igual a 1 y que sean iguales las concentraciones de reactivos y productos. Segundo punto, que las velocidades de reacciones directa e inversa se igualen en el equilibrio no quiere decir que una vez alcanzado el equilibrio las moléculas dejen de reaccionar. El equilibrio es dinámico, simplemente en términos netos no hay A que se convierta en B ni B que se convierta en A en términos netos, pero sí habrá una velocidad igual de pasaje y siempre habrá A que pase a B y por cada molécula de A que pase a B habrá una de B que pase a A. Entonces, ese equilibrio es dinámico, pero en términos netos, bueno, en términos netos el cociente de concentraciones nos varía, pero ese equilibrio es dinámico. Recomendamos bichar este link que les ponemos acá, que habla sobre equilibrio y bueno, y cuando estamos lejos del equilibrio, qué es lo que pasa. Vamos a ver algunas cosas más relativas a equilibrio y delta G. Un punto que ustedes vieron en el liceo tiene que ver con eh, el principio de Le Chatelier, que fue alguien que también contribuyó a entender estos asuntos. Entonces, esto que ustedes vieron en el liceo, eh, podríamos titularlo como algo así, que las reacciones que están en equilibrio no quieren salir del equilibrio. Y esto implica que si el equilibrio es perturbado, la reacción tiende a alcanzar un nuevo equilibrio de modo de restablecer la constante de equilibrio. Formulado
inicialmente por Le Chatelier, este principio decía, si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición del equilibrio. Esto lo que quiere decir es que si nosotros perturbamos un sistema en equilibrio, el sistema se va a mover hacia alcanzar un nuevo equilibrio que mantenga la constante de equilibrio. Veamos esto porque esto se relaciona con otro tema que tenemos que ver en relación a delta G de reacciones secuenciales. El delta G es aditivo y entonces muchas veces pasa dentro de la célula que tenemos una reacción que convierte un producto químico en otro, pero luego ese producto es convertido en un tercer producto. ¿Qué es lo que se esquematiza acá? Tenemos X que se convierte en Y y por otro lado Y se convierte en Z. El pasaje de X a Y, si estuviéramos en el equilibrio, habría más Y, perdón, mayor concentración de X que de Y en el equilibrio. ¿Por qué? Porque está favorecido que vaya hacia X, ¿no? Hacia reactivos. Pero en cambio, en el pasaje de Y a Z es extremadamente favorable que vaya hacia Z. Está muy favorecido que vaya hacia Z. Entonces, ¿qué ocurre si ustedes piensan en el equilibrio de Le Chatelier? Si una reacción está encadenada a la otra, es secuencial a la otra, y X se convierte en Y y Y se convierte en Z, bueno, la reacción de I a Z termina haciendo que casi todo X se transforme en Y, porque si bien esto no es favorable el pasaje de X a Y, el pasaje de Y a Z es extremadamente favorable. Entonces, por cada I que se está convirtiendo en Z, empieza a, ¿cómo decir?, tironear, por así decirlo, a desplazar este equilibrio de X hacia Y de Y se desplaza naturalmente a Z. Entonces, esto se traduce en algo formalmente que es que el delta G es aditivo, es decir, el delta G de X a Y más el delta G de Y a Z equivale al delta G del pasaje de X a Z. ¿Sí? Entonces, por más de que esta reacción no sea favorable, si está, como decir, encadenada a esta otra reacción, que es muy favorable, esta segunda reacción tironea, por así decirlo, sifona a la primera reacción. Entonces, por más que esto no esté favorecido, como la desaparición de I está muy eh, eh, favorecida hacia Z, bueno, casi todo I desaparecerá a Z, y en la medida que I desaparece a Z, más X se convierte en Y, y más Y desaparece, y más X se convierte en Y, más Y desaparece, y más X se convierte en Y. De modo que se alcanza un equilibrio, un punto de equilibrio para esta secuencia de reacciones X y Z, en el cual tenemos muchísimo Z, un poquito de X y un poquitito de Y. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos, el delta G es aditivo y, bueno, en alguna manera estos equilibrios están entrelazados y de acuerdo a Le Chatelier, por más de que esto no sea favorable, si Y desaparece, bueno, también desaparece X tironeado por el pasaje de Y a Z. Entonces, en los seres vivos las reacciones están encadenadas en serie, formando vías metabólicas donde las reacciones son secuenciales. Por ejemplo, A se convierte en B en C, C en D. Bueno, y eso sirve para eh, que reacciones que son de repente un poco cuesta arriba, si siguen a una reacción desfavorable, bueno, se convierta, eh, permita impulsar reacciones energéticamente favorables que de forma aislada serían desfavorables. Entonces vamos a ver un par de ejercicios en relación a esto, un ejercicio, perdón, en relación a esto, muy sencillo, que dice, considere que los valores de delta G de cuatro reacciones secuenciales, de la 1 a la 4 que conforman una vía metabólica en determinadas condiciones celulares son, para la reacción 1, delta G igual menos 4 kilocalorías por mol, para la 2, menos 3,5 kilocalorías por mol, para la 3, menos 4,7 kilocalorías por mol y para la 4, 0,2 kilocalorías por mol. Entonces, ¿cuál será el delta G de esta vía metabólica en las condiciones celulares para las que se dan los valores de las reacciones individuales? Entonces, bueno, acá simplemente tenemos que hacer la suma, menos 4
Menos 3,5 es menos 7,5, menos 7,5 menos 4,7 da menos 12,2 y tenemos más 0,2 nos da menos 12. Menos 12,2 más 0,2 nos da menos 12 kilocalorías por mol. La respuesta correcta es la B. Bien, ahora vamos a un concepto adicional, que es el hecho de que a veces no tenemos reacciones encadenadas y simplemente necesitamos que ocurra una reacción que es cuesta arriba. Cómo los organismos vivos logran que las reacciones, impulsar reacciones que son energéticamente desfavorables o termodinámicamente desfavorables o endergónicas. Bueno, lo logran mediante un proceso que se llama acople. Esto es, a ver, como decir, acá hay un ejemplo en el cual hay rocas cayendo por la ladera de una montaña y luego hay un balde de agua. Ahora bien, la energía, eh, lógicamente potencial gravitatoria de las rocas arriba de la colina, se transforma en energía cinética. Ahora, esta energía cinética de cuando cae se disipa como calor, a menos que esto se acople y permita levantar el balde de agua. Si nosotros ponemos una rueda de palas acá y una roldana, bueno, vamos a permitir que la energía cinética en parte se transforme se utilice para levantar el balde de agua, ¿sí? Y no se irá toda en calor. Acá hay ¿cómo decir? Una producción de calor que es mucho mayor a la que hay acá. ¿Por qué? Porque parte de la energía fue utilizada, usada para levantar el balde. Por otro lado, la energía en el balde puede ser luego vertida en una máquina hidráulica y esta máquina hidráulica realizar trabajo que requiere energía, pero esta energía es energía potencial gravitatoria que permite impulsar, por ejemplo, qué sé yo, una turbina o algo así. Simplemente acá es importante notar que para que poder acoplar un proceso al otro proceso, necesitamos de un vínculo material, algo que físicamente esté vinculando, que es acá esta rueda de palas y esta roldana y el hilo que une la rueda de palas con la roldana, lo que nos permite poder levantar el balde de agua. Si nosotros tiramos rocas en la ladera de una columna, pero no tenemos este dispositivo, el balde de agua no va a poder ser levantado. Entonces acá hay algo importante que hay que retener. Vamos a ver qué pasa ahora con las reacciones químicas. Bueno, pasa un poco algo similar, ya vamos a ver cómo, pero una reacción energéticamente desfavorable, cuesta arriba, energéticamente o termodinámicamente desfavorable, endergónica, puede ser impulsada por una favorable o exergónica si existe acoplamiento entre ambas reacciones. Acá está el término este de acoplamiento. El acople, en este caso tenemos la reacción de X a Y, que en este caso tiene un delta G positivo, pero no hay una reacción secuencial que nos saque ahí, como veíamos acá anteriormente, sino que es X a Y es cuesta arriba, pero no tenemos un pasaje de Y a Z en este caso. Entonces tenemos que impulsar esta reacción con una reacción que tenga un delta G mayor a este delta G y de signo contrario, un delta G negativo que permita impulsar, ¿sí? Ahora, la clave acá está en el cómo es que esto se hace, ¿no? En principio vamos a quedarnos con lo esencial, que es que el acople de la reacción C a D a la reacción X a Y impulsa la reacción energéticamente cuesta arriba. El costo energético lo paga la reacción que es energéticamente favorable o cuesta abajo, es decir, el pasaje de C a D. El delta G negativo de C a D es suficiente para impulsar acople mediante la reacción X a Y de delta G positivo. Acá hay algo más que quiero comentar y es el hecho de que ya vamos a volver a esto del acople, pero quiero mencionar algo importante, que es que no hay vuelto energético en el acople, es decir, la energía sobrante se disipa como calor. Por eso es que es importante que uno no utilice que no se utilice en los organismos vivos una reacción que libera una enorme cantidad de energía para impulsar una reacción que necesita poca energía, porque todo ese vuelto energético se disiparía como calor. Y eso sería, bueno, pérdida de energía, además generaría demasiado calor. Entonces, esto es importante, es como si, no sé, si ustedes lo piensan en economía de dinero, si ustedes tienen que pagar un boleto, pero pagan con un billete de 100 en el ómnibus
ahora se usa cada vez menos el efectivo, pero imaginen que se suben en un ómnibus, tienen que pagar un boleto y no les dan el vuelto. Si ustedes pagan con 100 pesos y no les dan un vuelto, bueno, es un problemita. Ahora, si pagan con un billete de 2.000 pesos y no les dan el vuelto, el problema es un problema importante porque hay un vuelto energético, un vuelto enorme que no se devuelve. Entonces, bueno, simplemente mencionar eso, que no hay vuelto. Bien. Ahora vamos a ver un poco de cómo, porque en el cómo tienen que ver las enzimas, que son las que permiten el acople y que vinculan una reacción favorable con una desfavorable. Acá estamos viendo la transformación de este aminoácido, ácido glutámico, en otro aminoácido, que es la glutamina. Recuerden, ácido glutámico, acá tenemos el carbono alfa, amino, carboxílico, esta es la cadena lateral, que es ácida, por cierto. La glutamina es otro aminoácido, carbono alfa, grupo amino, carboxílico, esto para recordar lo que es un aminoácido, y la cadena lateral que tiene un grupo amida. Más allá que termina en glutamina, no es una amina, es una amida. Entonces, la conversión de este aminoácido glutamato en glutamina con- requiere más 3,4 kilocalorías por mol, que es lo que tenemos planteado acá. Requiere más 3,4 kilocalorías por mol. Entonces necesitamos de una reacción que pueda aportar esas 3,4 kilocalorías por mol, al menos esas 3,4 kilocalorías por mol. Y esa reacción es la hidrólisis del ATP, que es ustedes saben, adenosin-trifosfato, que al hidrolizarse da ADP, adenosin difosfato más fosfato inorgánico. Y esto tiene un delta G de menos, un delta G estándar, acá están los estándares planteados, no los celulares, pero bueno, son similares en condiciones celulares. El delta G estándar es menos 7,3 kilocalorías por mol. Entonces, esta reacción podría impulsar el pasaje de glutamato a glutamina, porque el neto de esa reacción, si podemos vincularla físicamente a esas dos reacciones, sería menos 3,9 kilocalorías por mol. Tendríamos glutamato más ATP para dar glutamina más ADP más fosfato. Ese sería como el global, más agua, ¿no? Entonces, eso lo logran las enzimas, es decir, las enzimas no solo aceleran las reacciones, sino que además facilitan el acople. ¿Por qué? Porque vinculan estos dos procesos, la hidrólisis del ATP y el pasaje del glutamato a glutamina, por un intermediario. Entonces, esta glutamina sintetasa cataliza la reacción en dos pasos. Primero, activa al ácido glutámico, formando este intermediario de alta energía que es el glutamil fosfato, bueno, se libera ADP, se fosforila acá el glutámico, el ATP cede un fosfato, el ADP se libera. Y eso, la hidrólisis del ATP, ADP y este fosfato aquí, eh, estrictamente esta no es una eh, hidrólisis porque no se genera agua, pero bueno, en este intermediario ahora es rico en energía, es tal que puede aportar la energía para reaccionar con amoníaco y ahí formar la amida de la glutamina y liberar fosfato. Entonces estos son los productos de la amoníaco, bueno, o amonio sería, es lo mismo, ¿no? La forma protonada del amoníaco es el amonio que va a existir fisiológicamente y va a dar amonio más glutamil-fosfato, va a dar fosfato más glutamina. Es decir, esta glutamina sintetasa funciona vinculando las dos reacciones químicas. El acople entonces se basa en que el mecanismo de catálisis de una reacción es tal que requiere que ocurra la otra. Es decir, para que esa reacción ocurra se necesita de la otra y muchas enzimas permiten que una reacción hexargónica y una endergónica compartan un intermediario químico, evitando que la energía se disipe como calor. Esta energía de ATP y ADP, ADP más fosfato, evita que se disipe como calor y bueno, y al menos parcialmente la dirige eficientemente hacia la reacción endergónica, ¿sí? Porque acumula parte de la energía en este intermediario de alta energía que luego se utiliza para impulsar la reacción
eh, esta segunda reacción de condensación. Bueno, en definitiva, eso es el acople. Y hay moléculas que son muy útiles para realizar el acople y para almacenar y transferir energía fácilmente. Si tenemos en principio moléculas de alimentos ricas en energía, bueno, en las reacciones energéticamente favorables del catabolismo, es decir, de la degradación de las moléculas de combustibles de alimentos, se obtiene energía y esa energía se almacena transitoriamente en moléculas transportadoras activadas. Ya vamos a ver que el ATP es una de ellas. Se almacena y luego, una vez almacenada, esta energía puede ser cedida para impulsar reacciones a partir de moléculas disponibles en la célula que son energéticamente desfavorables o cuesta arriba o termodinámicamente desfavorables en lo que llamamos la vía anabólica, que es la biosíntesis a partir de precursores que usualmente requieren energía. Entonces, la energía liberada por la transformación de los alimentos es almacenada en forma de energía de enlace químico en un pequeño grupo de moléculas transportadoras activadas. Y estos transportadores difunden y su energía puede ser utilizada en otro lugar de la célula para impulsar reacciones desfavorables o para realizar simplemente trabajo celular. Y una de las moléculas más utilizadas es el ATP, este ciclo ADP más fosfato para dar ATP. Bueno, el ATP se sintetiza a partir de reacciones que liberan energía de las moléculas combustibles. Un reactivo 1, que es una molécula eh, eh, rica en energía, da un producto 1. La energía, al pasar de reactivo a producto, se almacena en el ATP y posibilita la formación de ATP a partir de ADP más fosfatos. Luego, el ATP es utilizado para impulsar la síntesis del producto 2 a partir del reactivo 2. Esto es cuesta arriba y la hidrólisis del ATP, ADP más fosfato, es energéticamente favorable. El ATP es el principal transportador activado de las células y la interconversión ADP-ATP es un ciclo fundamental de todos los seres vivos. Muchas transformaciones de materia y energía están asociadas a este ciclo. Y bueno, ¿por qué el ATP es un transformador, molécula ideal para transportar energía y transferir energía, almacenar y transferir energía? Es una moneda de intercambio energético para los seres vivos. Bueno, por el hecho de que almacena energía en los grupos fosfoanhídridos, ¿sí? Recuerden el ATP, tenemos la base nitrogenada adenina, el azúcar es la ribosa y tiene uno, 2, 3 fosfatos porque es adenosin trifosfato. Adenina más azúcar, ribosa en este caso, es adenosin. Y acá es uno, 2, 3 trifosfato. Entonces acá tenemos un enlace fosfoanhídrido, otro enlace fosfoanhídrido y un enlace fosfoéster acá porque une un alcohol con fosfato. Dos fosfatos son enlace fosfoanhídrido, fosfato con alcohol, fosfoéster. La hidrólisis de un enlace fosfoanhídrido para dar ADP más fosfato libera energía. La hidrólisis para dar AMP más pirofosfato libera aún más energía. Da dos fosfatos más AMP. Y la hidrólisis para dar AMP más dos fosfatos inorgánicos aún más energía. Entonces, las reacciones de hidrólisis de fosfoanhídrido, acá hay otra representación del ATP, ¿verdad? Donde tenemos en el azul es nitrógeno, recuerden, el rojo es oxígeno, el naranja es fosfato, bueno, y así. Entonces, esta es una representación del ATP. Si me estoy yendo por las ramas ahora, lo que quería decir es que la hidrólisis de estos grupos fosfoanhídrido es exergónica y libera una cantidad relativamente grande de energía que puede ser utilizada para romper o formar otros grupos químicos. El fosfato terminal del ATP puede fácilmente transferirse a otras moléculas. Entonces tenemos este ciclo en el cual el ATP se hidroliza a ADP más fosfato y bueno, acá pierde su energía, digamos, parte de su energía, pero bueno, puede ser recargado por en reacciones energéticamente desfavorables cuando se obtiene energía a partir de moléculas combustibles. Entonces, bueno, este es un poco el ciclo, se carga y descarga de ATP a ADP. A su vez es una moneda que tiene varias, ¿cómo decir? Es como un billete múltiple, porque el ATP se puede hidrolizar a ADP más fosfato y da 7,5 kilocalorías por mol, pero se puede hidrolizar a MP más 2
pirofosfato y da como 9 y algo kilocalorías por mol, o se puede hidrolizar a AMP más fosfato, se puede hidrolizar acá, y eso da aún como 11 kilocalorías por mol. Entonces es como tener un billete que tiene como múltiples valores, si bien este es el ciclo más importante. Bueno, y un poco para ir terminando, quería comentarles algunos delta G para algunas reacciones. Acá tenemos la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, que decíamos que tenía un delta G estándar de menos 1,7 kilocalorías. Acá comentar que las isomerizaciones, que son cuando un grupo funcional en lugar de estar en un lugar, está en otro lugar, pero la composición, la fórmula química global de la molécula es la misma, simplemente son grupos que están en un lugar o en otro, tienen en general, valores de delta G estándar cercanos a cero. O sea, no son, bueno, están entre cero y 3 o entre cero, entre menos 3 y más 3 kilocalorías por mol, casi todas las isomerizaciones en general. Pueden ser menos o menos 1,7 en este caso. También veíamos la isomerización de glucosa 6P a fructosa 6P más temprano, que era más 0,4 kilocalorías por mol. O sea, las isomerizaciones son energéticamente relativamente parecidas. En general, energéticamente son igual la energía intrínseca de reactivos y productos. La hidrólisis de la sacarosa a, es un disacárido, a glucosa y a fructosa, que son los monosacáridos que la componen, es menos 5,5 kilocalorías por mol. Además, esto está extremadamente favorecido en medio acuoso porque hay una gran cantidad de agua que posibilita esta hidrólisis. Todas las hidrólisis en medio acuoso son energéticamente favorables y por lo tanto las reacciones de condensación inversa son energéticamente cuesta arriba. El ATP, ADP más fosfato inorgánico, es menos 7,3 kilocalorías por mol. Y fíjense ustedes que la combustión completa de la glucosa en presencia de oxígeno, más 6 moles de oxígeno, para dar 6 moles de anhídrido carbónico, oxidar todos los carbonos a su forma más oxidada de CO2, más 6 moléculas de agua, da menos 686 kilocalorías por mol. Esto es una bomba de energía. Y bueno, y por eso vamos a ver que esa energía se va sacando de a poquito, porque no puede liberarse toda esa energía de una, porque no sería, eh, bueno, no sería útil, digamos, ¿no? Entonces, las reacciones de hidrólisis, como comentario general, reafirmamos que las reacciones de hidrólisis son energéticamente favorables y por tanto las de condensación, que son las inversas, son energéticamente desfavorables. La hidrólisis del ATP tiene un delta G negativo, pero relativamente grande, y esto tiene consecuencias importantes, como veremos, y permite impulsar numerosas reacciones. Bien, a manera de resumen ahora, para volver sobre delta G y delta G cero, el delta G es el criterio de si una reacción es termodinámicamente favorable o desfavorable. Si es negativo, es termodinámicamente, si es negativo el delta G, la reacción es termodinámicamente favorable o energéticamente favorable o exergónica o libera energía. Todo sinónimo. Si el delta G es positivo, es mayor que cero, entonces será endergónica, requiere energía termodinámicamente o energéticamente desfavorable. Entonces, esto es lo que decimos acá. El delta G, recuerden, es el igual al delta G estándar más RT logaritmo de Q. En el equilibrio es un caso particular donde se cumple que el delta G del equilibrio es igual a cero, por lo tanto es igual al delta G estándar más RT logaritmo de Q. Esta es la condición de equilibrio, ¿verdad? Delta G igual a cero. En el equilibrio, el delta G es igual a cero. Y esta es la ecuación genérica. Cero igual delta G cero más RT logaritmo de K. Es decir, el Q en este caso particular del equilibrio es la constante de equilibrio. Y esto es lo que permite relacionar a constante de equilibrio con delta G cero, porque, bueno, porque delta G cero es igual a menos RT logaritmo de K. En condiciones estándares, el término de las concentraciones no pesa, ya que todas las moléculas reaccionantes están a concentración 1 molar. Y entonces delta G es igual a delta G estándar, delta G cero, más RT logaritmo de 1. Por lo tanto, en estas condiciones, delta G es igual a delta G cero. Por eso es que decimos que es estándar, porque acá solo pesan, ¿cómo decir?, las características intrínsecas de las moléculas reaccionantes porque tenemos concentración 1 molar de todas las concentraciones. El vocabulario a retener para esta clase es metabolismo, vía metabólica,
reactivo y producto, y acá es sumamente importante la dirección en la que está planteada la reacción, energía libre G, variación de energía libre delta G, variación de energía libre estándar, equilibrio químico, la ecuación que vincula delta G con delta G estándar y Q, la constante de equilibrio K, el vínculo entre delta G0 y la constante de equilibrio, el principio de Le Chatelier, la aditividad de delta G y acople energético. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy y finalizamos esta grabación.